¿Cómo están todos? Bueno, muy bien. Bueno, hemos quedado muy poquitos. Bueno, hoy vamos a terminar de ver entonces la unidad 7. Vamos a ver la segunda parte de la teoría de grafos. Y bueno, vamos a repasar conceptos que tienen que ver con un tipo especial de grafo que son los árboles. Bueno, primer término, bueno, quiero ilustrar básicamente, bueno, que ustedes ya deben conocer mucho de esto, ¿cierto? Pero bueno, los árboles tienen distintas formas, o sea, tienen múltiples aplicaciones en la representación de distintos tipos de estructuras, en distintos tipos de, digamos, de ciencias o distintas aplicaciones. Bueno, una muy conocida por todos es el árbol de directorios, de archivos, ¿cierto? Que es como se organizan básicamente la estructura de organización que tienen, por ejemplo, la información en lo que se llaman file system o sistemas de archivos. Y saben ustedes, los discos se organizan, la información se organiza en el disco generalmente en forma de directorios, subdirectorios y archivos, ¿cierto? Entonces eso tiene la típica estructura de árbol. También lo van a ver, quizás ustedes algunos muchos conocen, las redes, ¿cierto? También tienen estructura de árbol. Generalmente las redes modernas tienen lo que se llama justamente una organización de tipo árbol o de tipo estrella, a través de elementos de comunicación que se llaman switches, ¿sí? Que cada uno de estos que está ahí es un switch, ¿no ven? Entonces cada switch se puede colgar distintos tipos de terminales u otro tipo de dispositivos también. Y, por ejemplo, esta otra, el árbol de, quizá también todos ustedes lo conocen, lo que se llama una estrella jerárquica, que es el árbol, digamos, de conexionado a la topología de USB. ¿Sí? Bueno, otra utilidad, por ejemplo, acá planteamos un árbol de objetivo que se plantea una determinada compañía. Un árbol de indicadores. Un árbol de decisión. Bueno, y como ven, existen, y pueden imaginar ustedes seguramente, múltiples aplicaciones u otras aplicaciones donde seguramente han encontrado una representación gráfica o una estructura que obedece a esa forma de grafo que es lo que llamamos árbol. Entonces vamos a dar primeramente una definición de árbol, diciendo que un árbol es un grafo que tiene características muy particulares. Esto es un grafo conexo, no dirigido y acíclico. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, conexo era cuando existía una trayectoria entre cualquiera de sus nodos, eso era conexo. No dirigido, puesto que ninguna arista o segmento tiene una dirección, y acíclico porque no tiene ciclos. ¿Sí? Recordando que un ciclo era básicamente un camino, ¿cierto? Donde un camino cerrado, ¿cierto? Básicamente, donde no se repetían nodos, ¿sí? Donde no se repetían nodos. Al no tener ciclos,
también podemos decir que un árbol es un grafo en el cual existe un único camino entre sus nodos. ¿Sí? Entonces ahí, como ven, pueden tener o podemos ver distintos tipos de árboles. Todos tienen esas características. ¿Sí? Están formados por distintos nodos y entre cada par de nodos existe una única trayectoria, o entre un conjunto de nodos cualquiera existe una única trayectoria. Relacionado con el concepto de árbol está el de bosque, ¿sí? Entonces básicamente esto van a ver que muchos de los conceptos o de las palabras que se utilizan en esta parte, digamos, de los grafos, tiene que ver con la botánica, árbol, bosque, por ejemplo, y vamos a ver otra, hojas, ramas, y otra parte tiene que ver con la genealogía, van a ver que tiene que ver con hijos, padres, hermanos, etc. Entonces, así como habíamos definido un árbol, también podemos definir un bosque, que básicamente podemos decir que un bosque es un conjunto de árboles, ¿cierto? O sea, es un grafo también no conexo, y cada componente conexo es un árbol, ¿sí? O sea, es un grafo no conexo, esto significa que entre los subgrafos, ¿sí?, no existe una única trayectoria, pero, ¿cierto?, cada parte del bosque es un árbol, ¿sí? Entonces, por eso que es un grafo no conexo, y cada componente conexa, o sea, que forma parte de ese bosque, es un grafo, ¿no?, o un árbol. También lo hemos definido como los grafos, también había un grafo trivial, también un árbol trivial, y básicamente es un árbol donde el número de nodos es igual a 1. ¿Sí? O sea, un grafo trivial obviamente es un árbol trivial, o a un árbol trivial y un grafo trivial. Bueno, propiedades de los árboles. Cuando hablamos de propiedades hablamos de teoremas, ¿sí?, que se demuestran. Nosotros no lo damos sin demostración, lo vamos a simplemente enunciar. Decimos que si A y B son dos nodos de un árbol, entonces hay un camino único que conecta esos nodos. Esto viene por definición de árbol. Hemos dicho que un árbol es justamente, en un árbol siempre hay una única trayectoria entre cualquiera de sus nodos, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de ellos, siempre va a haber un camino único que conecte esos nodos. Por otro lado, porque dijimos que es acíclico y era conexo. Entonces, al ser acíclico y conexo, tiene que haber una única trayectoria entre cualquiera de esos nodos. Otra consecuencia, digamos, de que, digamos, de la estructura que forma un árbol, es que en cualquier árbol el número de nodos es igual de arista más 1. ¿Sí? O sea, el número de nodos, le llamamos acá n, es igual al número de aristas más 1. O sea, la cardinalidad de nodos es igual a la cardinalidad de los segmentos o aristas más 1. ¿Sí? Esto también es bastante simple, se puede demostrar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Por recursividad, digamos. O por inducción matemática. Bueno, otro teorema nos dice que para cualquier árbol finito, ¿sí?, donde n es el número de nodos y s es el número de aristas, si el número de aristas es mayor que 1, entonces tiene al menos dos nodos colgantes, nodos de grado 1. ¿Sí? Acá fíjense, estamos hablando de nodos colgantes, y por nodo colgante entendemos nodo de grado 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que grado? ¿Qué era grado? Grado era la cantidad de aristas incidentes en el nodo. Entonces, nodo de grado 1 significa que una sola arista incide en el nodo. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ver que este nodo tiene grado 1, este nodo tiene grado 1 y este nodo tiene grado 2. ¿Sí? Entonces dice, para cualquier árbol finito, si el número de aristas es mayor que 1, o sea, tiene que tener por lo menos 2, que sería este el caso, entonces
tiene al menos dos nodos colgantes, que sería este y este. ¿Sí? Esos serían los nodos colgantes, que también se les llama hojas. ¿Sí? Bueno, otro teorema nos dice que para cualquier árbol finito no trivial, o sea que tenga más de un nodo, se cumple que cada pareja de nodos está conectada por exactamente una trayectoria, esto también lo hemos visto, y si A es conexo, pero si se quita cualquiera de sus aristas, el grafo que resulta no es conexo. ¿Sí? O sea, por definición dijimos que un árbol era un grafo acíclico no conexo, ¿sí? Donde existe una única trayectoria entre cualquiera de sus nodos. ¿Sí? Por otro lado, si quitamos una arista, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera, entonces el grafo que nos queda es un grafo no conexo, o sea, nos queda un bosque básicamente. ¿Sí? Por ejemplo, acá quitamos esta, ¿sí? Entonces lo que nos queda es esta, que como ven es un bosque, o sea, el grafo estaría formado por dos árboles, ¿sí? Que son un grafo no conexo, y cada parte es un árbol. Acá, si sacamos esta, ¿sí? Entonces nos queda este bosque. Otro teorema, ¿sí? Nos dice que A es libre de ciclos, ya hemos dicho que es acíclico, pero si se le agrega al grafo cualquier arista sin agregar nodos, ¿sí? El grafo resultante tiene exactamente un ciclo. ¿Sí? O sea, si dado este grafo le agregamos una arista cualquiera sin agregar nodos, por ejemplo acá agregamos esta arista, como ven se forma un ciclo. O si agregamos acá se forma un ciclo. O si agregamos acá se forma un ciclo. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, si A es acíclico y agregamos una arista entre nodos no adyacentes, se crea un ciclo y solo uno. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos a otro concepto. Árboles maximales, que también se les llama generadores de expansión o recurridores. ¿Sí? O sea, en la literatura y grafos, todos esos nombres hacen referencia al mismo concepto. ¿Sí? Árboles maximales, generadores de expansión o recurridores. ¿Sí? Un subgrafo, ¿qué es un árbol maximal? Un subgrafo A de un grafo G se llama árbol maximal de G. O sea, yo para definir un árbol maximal tengo que primero definir un grafo. ¿Sí? Entonces, un subgrafo de ese grafo, ¿sí? Va a ser un árbol maximal si es un árbol e incluye a todos los nodos de ese grafo. ¿Se entiende? O sea, para definir un árbol maximal parto de un grafo, que no necesariamente tiene que ser un árbol, y le voy a llamar árbol maximal a un árbol, ¿cierto? Formado por todos los nodos de ese grafo. ¿Sí? A un árbol que tiene que tener todos los nodos de ese grafo. No necesariamente todas las aristas, ¿sí? Pero sí todos los nodos. Y tiene que ser además un árbol. Entonces, dado este grafo G, por ejemplo, este árbol, que se llame A1, es un árbol maximal de G. ¿Por qué? Porque tiene todos los nodos. Este también es un árbol maximal de G. ¿Por qué? Porque tiene todos los nodos. Fíjense que las aristas no tienen que ser iguales, pero sí tienen que tener todos los nodos. Acá tenemos otro. ¿Sí? Fíjense, este también es un árbol. ¿Sí?
es un subárbol de este, porque tiene todos los nodos, pero obviamente no tiene todas las aristas. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, entonces hay otro ejemplo, les pongo, dado este árbol, como ven, es un árbol maximal de este grafo. Perdón, estoy diciendo cualquiera. ¿Por qué me equivoqué ahí? Les dije que este era un árbol maximal. Muy bien, porque es cíclico. Efectivamente, aquí hay no es acíclico, acá hay un ciclo, ¿cierto? Muy bien. Este no es un árbol. ¿Y este otro? ¿Es un árbol maximal? Voy de nuevo con la pregunta. ¿Este árbol es un árbol maximal de este? Ok, muy bien. Muy bien, exactamente. Falta un nodo, ¿cierto? Tiene que tener todos los nodos. Entonces, este no es un árbol, ¿sí? Bien. Ok, este no es, bueno, este tampoco dijimos porque este no era. Este otro, este sí, ¿cierto? Tiene todos los nodos. Muy bien. Y este otro, también, ¿cierto? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, hemos reconocido entonces cuando un árbol se dice maximal, ¿cierto? Cuando es un subgrafo, digamos, de un grafo dado, es un árbol y tiene todos los nodos. Muy bien. Ahora vamos a ir, otro concepto que está relacionado es el de árbol maximal minimal. ¿Sí? Entonces, para que un árbol sea maximal minimal, claramente tiene que ser maximal, o sea que tiene que ser un subgrafo de un grafo, que es un árbol, ¿sí? Que tiene todos los nodos, pero lo que le vamos a agregar para que sea minimal es que el grafo G tiene que ser un grafo ponderado, ¿sí? O sea, las aristas tienen que tener peso, como ven acá, ¿sí? Este es un grafo ponderado, ¿sí? Las aristas tienen pesos, ¿sí? Entonces, un árbol maximal minimal de G va a ser un árbol maximal de G tal que la suma de los pesos de sus aristas es la menor entre todos los árboles maximales de G. ¿Se entiende? O sea, yo doy un grafo G ponderado, significa que todas las aristas tienen peso. De estos, como hemos visto, puede haber múltiples, muchísimos, ¿cierto? Muchísima cantidad de árboles maximales, o sea, subgrafos de estos que sean árboles, ¿sí? Y que tengan todos los nodos. Pero de todos esos, el que vamos a llamar árbol maximal minimal va a ser aquel grafo que sea maximal, pero que la suma de los pesos de todas sus aristas sea la menor entre todos los árboles maximales. ¿Sí? O sea, sería maximal porque tiene todos los nodos y minimal porque la suma de todas las aristas tiene que ser la mínima. Muy bien. Entonces, por ejemplo, dado este grafo, ¿sí? Que tiene 4 aristas y tiene 4 nodos y 4 aristas con pesos 2, 3, 5 y 7, yo puedo, por ejemplo,
Exactamente. Tal cual. Tenemos que elegir, ¿cierto? Ir eligiendo las aristas con el menor de los pesos, de tal manera de formar un árbol, ¿cierto? Donde la suma de todos los pesos de esas aristas sea la misma. ¿Sí? Existen distintos tipos de algoritmos para hacer eso. Uno muy conocido se llama algoritmo de Prim, por ejemplo. Pero bueno, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, para este caso yo tengo que buscar de formar árboles maximales. Entonces yo ahí tengo un árbol maximal. ¿Sí? Ahí tengo otro. Fíjense, ahí tengo otro. ¿Sí? Entonces la suma, acá lo he querido representar de esta forma, la suma de los pesos de las aristas, ¿sí? Acá en realidad es 4, porque son 4 aristas, acá es 4, no 3, es igual a 10, la de este. Ah, perdón, dije bien, perdón. Son 3 porque es la suma del árbol, son 3 árboles. Acá la suma vale 14 y acá la suma vale 12. Entonces, este es el grafo maximal minimal, ¿sí? Porque es un árbol maximal de este, porque tiene todos los nodos, y la suma de los pesos de las aristas es la menor entre todos los árboles. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, acá como le decimos, bueno, acá ahí ya tenía un algoritmo, pero bueno, no anda esto ahora, pero ahí tenía un PDF con movimiento, podríamos decir que simulaba el algoritmo de Prim. Pero bueno, eso otra vez. Bueno, vamos a otro concepto importantísimo, árbol con raíz. Entonces, ¿qué es básicamente un árbol con raíz? Un árbol con raíz es un árbol donde se ha designado a un vértice, cualquiera, ¿sí? Caprichosamente podríamos decir, y hemos designado a ese vértice como la raíz, de modo tal que al elegir ese vértice como raíz, el árbol se convierte en un grafo dirigido, ¿cierto? En la dirección desde la raíz y hacia cualquiera de sus nodos. ¿Sí? O sea, es como que al ser dirigido, la dirección de los caminos que forman las aristas de ese árbol se alejan de la raíz. ¿Sí? La raíz pasa a ser una, digamos, como una fuente. ¿Sí? O sea, todos salen de la raíz y nada entra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dado este árbol, si yo elijo como a la raíz, entonces me queda esto de esta forma. ¿Sí? Es como que yo lo tomo a este grafo de la punta de A, ¿cierto? Imagínense que esto se cae por gravedad, si se quiere. Entonces, si yo tomo eso de la punta A, o sea, de la raíz A, todas las aristas caen, ¿eh? Todas las aristas como que se alejan de la raíz. ¿Sí? Entonces, si yo tomo A como raíz, me queda D por un lado, después me queda BF y G, y me queda CE por otro lado. En cambio, si tomo a C como la raíz, ¿sí? Arbitrariamente, entonces tengo E como una rama esta, y de otro lado tengo CA, y de A cae D, para este lado, y cae B para el otro, y de B, F y G.
Bueno, yo les decía que el glosario, o sea, las palabras o los conceptos que tienen que ver con las definiciones que tienen que ver con los árboles, están ligadas con la botánica o con la genealogía, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces, si T es un árbol con raíz, entonces, si B es un vértice distinto de la raíz, el padre de B va a ser el único vértice, o sea, acuérdense que es único porque hay una sola trayectoria en un grafo, tal que el arco dirigido tal que hay un arco dirigido de U a B. ¿Sí? Ese va a ser el padre. O sea, por ejemplo, si yo digo, tomo o sea, dado un árbol con raíz, elijo un vértice cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, B, entonces, el padre de B, supongamos que este es B, va a ser el único vértice, ¿cierto? Tal que hay una trayectoria desde B a F, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el árbol genealógico. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El padre de F es B, el padre de G es B, el padre de E es C, el padre de, vamos acá, bueno, acá es el mismo, ¿cierto? Árbol, el padre de B, acá es A, el padre de D es A, ¿sí? Y así como si B es el padre de F y es el padre de G, F es el hijo de B, y G es el hijo de B. Y si F y G son hijos de B, F y G son hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Por otro lado, puedo hablar de los ancestros o antepasados de un vértice, ¿sí? Los ancestros o antepasados de un vértice B, distinto de la raíz, son los vértices en la trayectoria desde la raíz hasta ese vértice, excluyendo el mismo vértice e incluyendo a la raíz. ¿Sí? Se puede tomar como vértice alguno de la punta, como ser F. Sí, sí. Sí, sí, acá. O sea, acá me decís, por ejemplo, yo tomo F. Depende, bueno, la pregunta es, ¿se puede tomar para qué? Para, si está vinculado con esto de los ancestros o antepasados, esa es la pregunta. Ah, para que sea raíz. Sí, 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 porque una vez que yo lo vuelvo para atrás. A ver. Si yo acá hubiese tomado como F si en este grafo yo tomo a F como raíz, me hubiese quedado arriba F, y después colgando de F me hubiese quedado B y G, perdón, B, y colgando de B me hubiese quedado G para un lado, B para el otro, y colgando de A me hubiese quedado D para un lado, y C para el otro, y colgando de C me hubiese quedado E. O sea, me hubiese quedado otro grafo distinto. O sea, si yo puedo tomar en un grafo, yo puedo tomar cualquiera de sus nodos o vértices como raíz. Si se la pregunta. Ahora, si yo estoy definiendo los ancestros o antepasados de un vértice, ¿sí? Entonces los ancestros o antepasados de un vértice van a ser todos los vértices que están en la trayectoria desde la raíz hasta ese vértice, ¿sí? Excluyendo al mismo vértice e incluyendo a la raíz. No sé si se entiende. Supongamos, si yo digo, ¿cuáles son los ancestros de F? Entonces, los ancestros de F van a ser todos los que están en la trayectoria desde F hasta la raíz, ¿sí? Excluyendo a F e incluyendo a la raíz. O sea, los ancestros de F son B, A y C. ¿Cuáles son los ancestros de G?
A ver. Muy bien, Fernanda. B, A y C. Y muy bien, María Constanza. B, A y C. Exactamente. Los ancestros de G son los que están en la trayectoria, la única trayectoria hacia la raíz, excluyéndolo a G e incluyendo a la raíz. O sea, B, A y C. Muy bien. Y los descendientes de un vértice son aquellos vértices que tienen a B como un ancestro. ¿Sí? Los descendientes son los que tienen a B como un ancestro. Entonces, si me vengo acá, ¿sí? Y me pongo en A, por ejemplo, digo, ¿cuáles son los descendientes de A? BD y alguien más, y F y G, muy bien. Exacto, BD y F y G, porque son todos los que descienden de A, ¿sí? Que son B, en este caso, B, F, G y D. ¿Ok? Porque los descendientes podrían ser, en este caso, este sería hijo de este y este sería hijo, ¿sí? Y también los hijos de B. Entonces, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la genealogía, A es el padre de B y de D, y A es el abuelo de F y de G. Exactamente, los que están en los niveles abajo de G, exactamente, abajo de A, claro. Y están en la misma trayectoria, ¿no? Desde A hacia abajo, digamos. Bien. Bueno, acá estoy puesto como para preguntarles, qué sé yo, a ver, por ejemplo, ¿quién es el hermano de D? Bien. ¿Quiénes son los descendientes de A? Los descendientes de A, muy bien, son D, E y H, muy bien. ¿Quiénes son los ancestros de J? Muy bien. G, C y R, muy bien. G, C y R, muy bien. Bien, correcto. F es hermano de G. Ok, muy bien. Muy bien, ok. Si esto fuese un árbol, ¿qué serían F y G? Perdón, si esto fuese un árbol genealógico, ¿qué serían F y G? Muy bien, Lucas. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Ahí. Otra terminología que tiene que ver, como decíamos, con los árboles, tiene que ver con la botánica, ¿no? Así como hablamos de árbol con raíz, también hablamos de hojas. Entonces, en un árbol con raíz, una hoja, ¿cierto? Es un nodo que no tiene hijos. O también se puede decir que es un nodo de grado 1. ¿Sí? Siempre y cuando, bueno, no sea la raíz, ¿no? Otra forma de decirlo, bueno, aquellos en un árbol con raíz,
aquellos árboles, aquellos nodos que no son la raíz y que no son las hojas, se le llaman nodos internos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Cuáles serían las hojas? Ok, muy bien. Bien todos. Entonces, D, H, F, I y J, ¿cierto? También se le llama nodos colgantes, por eso se llaman nodos colgantes, ¿sí? Y como ven, tienen grado 1. ¿Cuáles serían nodos internos? A, E, B, C y G, muy bien. A, E, B, correcto. C y G, muy bien. A, E, B, C y G. Y muy bien, Lucas, ok. María Constanza preguntaba yo cuáles eran nodos internos. Entonces Lucas me dice E, A, B, G y C. Por eso repetía la pregunta María Constanza. ¿Cuáles eran los nodos internos? ¿Estás de acuerdo con Lucas? Que son A, E, B, G y C. Muy bien. Ok. Muy bien. Algo que vamos a utilizar más adelante tiene que ver con esta nueva definición. Si A es un vértice de un árbol con raíz, el subárbol con vértice en A como raíz es el subgrafo del árbol que consiste de A y sus descendientes y todas las aristas incidentes en estos descendientes. O sea, si este es un árbol con raíz, el subárbol con raíz en A, el subárbol con raíz en A, va a estar formado por A y todos sus descendientes. ¿Sí? El subárbol de B va a estar formado por B y F. El subárbol de C va a estar formado por C, G, I y J. El subárbol de E va a estar formado por E y H. Muy bien. Claro, me parece que falta. También la última de las definiciones es lo que llamamos rama, que es una trayectoria dirigida desde un nodo hasta una hoja. ¿Sí? Fíjense que esto tiene que ver con los árboles, indudablemente, ¿no? Entonces, una rama de 7 la raíz, esta es una rama, esta es otra rama, esta es otra rama, esta es otra rama, y esta es otra rama. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, la trayectoria en última instancia desde la raíz hasta una hoja. Es una rama. Muy bien. Otra terminología que tiene que ver con los árboles es lo de nivel y altura. A nivel de un nodo, fíjense, el nivel es de un nodo, entonces si digo cuál es el nivel de un nodo cualquiera de un árbol, es la longitud de la única trayectoria desde la raíz hacia ese nodo. Siempre recuerden, como un árbol es acíclico, dijimos, ¿cierto? Y conexo, hay una única trayectoria desde la raíz a ese nodo. Entonces, el nivel del nodo va a estar dado por la longitud de la única trayectoria desde la raíz a ese nodo. Medir la longitud, ¿se acuerdan?
con la cantidad de aristas. Entonces, A está, bueno, la raíz está en el nivel 0, entonces A está en el nivel 1, D está en el nivel 2, al igual que E, y H está en el nivel 3. La trayectoria desde R hasta H son 3 aristas. 1, 2, 3. El nivel en el que está F es 2. La trayectoria desde R a F hay 2 aristas. Y así sucesivamente. Y la altura, perdón, ponme algo, la altura de un árbol es el valor del nivel máximo. O sea, este árbol ahora es de altura 3, porque es el nivel máximo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, el nivel es de un nodo, mientras que la altura es de un árbol. Bueno, otra definición. Aquí se llama árbol M-ario. Se llama en un árbol con raíz un árbol M-ario si cada vértice no tiene más de M hijos. ¿Sí? Si cada vértice no tiene más de M hijos. Es un árbol M-ario. O sea, en un árbol 3-ario significa que cada vértice no tiene más de 3 hijos. Un árbol 4-ario, cada vértice no tiene más de 4 hijos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Un árbol, por otro lado, se llama M-ario completo si cada vértice interno tiene exactamente M hijos. Completo si cada vértice interno tiene exactamente M hijos. Y si el árbol M vale 2, se llama árbol binario. ¿Sí? Entonces, en un árbol binario será aquel en que cada vértice no tiene más de 2 hijos. Y será binario completo si cada vértice interno tiene exactamente 2 hijos. M, ¿sí? M-ario, ¿cierto? Es la cantidad de hijos. M la cantidad de hijos, María Constanza. ¿Sí? Entonces, se llama M-ario si cada vértice no tiene más de M hijos. Entonces, este de acá es un árbol binario porque cada nodo no tiene más de 2 hijos. Pero no es un binario, un 2-ario o un binario completo, porque este nodo que es interno no tiene hijos. ¿Sí? Para que sea completo, ¿sí? Todos los nodos internos tienen que tener 2 hijos. Perdón, esto sería una hoja, ¿no? Todos los nodos internos tienen que tener 2 hijos. En este caso, ¿sí? Sería el caso, entonces que sí, perdón, me equivoco. ¿Sí? Este es un árbol binario completo, porque cada nodo interno, que en este caso sería este y este, tiene 2 hijos. ¿Quedó claro eso? Si, esto lo agrego yo, si cada, no está en el apunte, pero que lo agrego yo, si yo a este le agrego 2 hijos, y a eso le agrego 2 hijos, y al que quedó ahí le agrego 2 hijos, y a este le agrego 2 hijos, ¿sí? O sea que desde la raíz tiene 2 hijos, todos los nodos internos tienen 2 hijos, y existen 2 hojas, digamos, por cada uno de las ramas. Eso se llama árbol binario perfecto. Ok. ¿Sí? O sea, sería
el binario perfecto sería, se dan cuenta, aquella descendencia donde exactamente todos los hijos de alguien tuvieron exactamente 2 hijos. ¿Sí? Entonces ese es un árbol binario perfecto. Todos tuvieron descendencia y toda su descendencia tuvieron 2 hijos, hasta la fecha, por ejemplo. Ese es un binario perfecto. Bueno, este sería un árbol ternario o tresario. Fíjense que tiene 3 hijos. ¿Sí? Y sería un tresario completo, porque cada nodo interno tiene 3 hijos. ¿Sí? Este nodo interno tiene 3 hijos, este nodo interno tiene 3 hijos, este nodo interno tiene 3 hijos. Estos son hojas, como dije. Este, ¿qué árbol sería? Exactamente. Sería un quinario, se dice. Quinario, porque quin tiene que ver con el 5. Sería un quinario. ¿Sería quinario completo? Exactamente. Sería un quinario completo, porque cada nodo interno, que sería este, tiene 5 hijos. Y este que está acá, T4, ¿qué tipo de árbol será? Muy bien, 3 áreas. Fíjense que en este caso es 3 áreas. Cada nodo, ¿cierto?, no tiene más de 3 hijos. La raíz tiene 2. Este tiene 2, ¿cierto? Pero este tiene 3. Entonces sería un 3 ario a seca, ¿no? No completo. Exactamente, Lucas. Ternario incompleto. O ternario secas. Bueno. Árbol ordenado con raíz. O sea, ya vimos lo que era un árbol con raíz. ¿Sí? Vimos lo que era un árbol lemeario. Y ahora vamos a ver lo que es un árbol ordenado con raíz. ¿Sí? En un árbol ordenado con raíz, es un árbol con raíz donde los hijos de cada vértice interno están ordenados. ¿Sí? Los hijos de cada vértice interno están ordenados. ¿Y ordenado de qué forma? Bueno, esto es arbitrario. ¿Sí? Quizás tiene que ver con la forma en que nosotros los occidentales escribimos, que escribimos de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, el árbol ordenado con raíz, los nodos internos están ordenados de izquierda a derecha. ¿Sí? En un árbol binario ordenado, si el vértice interno tiene 2 hijos, el primer hijo es el que se llama hijo izquierdo y el segundo hijo es el hijo derecho. Eso da la idea de que el orden viene de izquierda a derecha. O sea, el primer hijo es el que está a la izquierda, el segundo hijo es el que está a la derecha. ¿Sí? Podríamos pensarlo también como una especie de línea de tiempo que va de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, el primer hijo, que sería el más viejo, ¿cierto?, el que nació antes, digamos. ¿Sí? Y el segundo nació después, digamos. ¿Sí? Esta sería una forma de visualizarlo también, ¿no? En un árbol con raíz, en el hijo izquierdo de un vértice, se llama subárbol izquierdo de ese vértice, ¿cierto? Al árbol que está formado, digamos, al subárbol que tiene como raíz, ¿cierto?, ese vértice, es el vértice izquierdo. ¿Sí? Y será el subárbol derecho
al que tiene como raíz, ¿cierto?, al subárbol derecho de ese vértice. Explico, por ejemplo. En este gráfico, ¿sí?, si este es un árbol ordenado con raíz, como dijimos, los nodos internos están ordenados de izquierda a derecha. Y en particular, esto que ven acá, o sea, este va a ser el subárbol izquierdo de A, el subárbol izquierdo de A va a ser el árbol, ¿cierto?, que tiene como raíz al hijo izquierdo de A, bueno, y todos sus descendientes. Ese sería el subárbol izquierdo. Acá que tenemos, si C es el hijo derecho de A, entonces este subárbol que está formado por C, H, J, I, K, L y M, ¿sí?, es el subárbol derecho de A, que tiene como raíz a C. Este será el subárbol izquierdo de B, y que está como raíz y tiene raíz en D. Y este será el subárbol derecho de C con raíz en I. ¿Está claro? María Constanza me pregunta por qué ahí dice izquierdo. ¿Ahí dónde? María Constanza, perdón, no sé si es una pregunta anterior. Izquierdo de C. Ah, perdón, acá está mal, sí. Muy bien, María Constanza, es derecho. Está a la derecha de C. Exacto, muy bien. Este será el subárbol derecho de C, en la izquierda. El subárbol izquierdo sería HJ. Tengo que corregir. Ahí derecho. Bueno, como está puesto acá. Entonces este sería el subárbol derecho de B y este sería el subárbol izquierdo de C. Exacto. ¿Sí? K sería el subárbol izquierdo de I y LM sería el subárbol derecho de I. ¿Ok? Perdón, bien. Bueno. Ok. Bueno, árbol ordenado con raíz ahora. Los árboles ordenados con raíz se utilizan, o sea, ¿para qué se usan o para qué se utilizan? Bueno, pues se utilizan para varias cosas, pero hemos visto que se representan, ¿no? Pero una cosa muy utilizada es para representar expresiones, a ver, por ejemplo, en los compiladores se suele, que saben ustedes, son programas que traducen lenguajes de un lenguaje a otro o de un lenguaje nivel a bajo nivel, generalmente, o de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina, ¿sí? Existe en el proceso de compilación lo que se llama representación intermedia. Una de las representaciones intermedias que se puede utilizar en el diseño de esos compiladores es justamente un árbol, ¿no?, ordenado con raíz. Entonces, por ejemplo,
hay lo que se llama el análisis en los compiladores, hay una etapa del compilador que se llama análisis lexicográfico, ¿sí? Entonces, una forma de hacer ese análisis lexicográfico, de representar una estructura, por ejemplo, una estructura matemática como la que ven ahí, o una estructura lógica, esto puede ser una operación matemática o una operación lógica, puede ser expresado por medio de árboles. Entonces, por el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo van a ver cómo se representa entonces esa operación que ven ustedes ahí entre paréntesis, ¿sí? Que es una suma elevada al cuadrado. He utilizado la flechita para decir que esto va al cuadrado, ¿sí? Donde sumo dos expresiones, una es una suma elevada al cuadrado y la otra es una división, ¿cierto? De una resta dividido 3, ¿no? Se entiende que es esto, ¿no? Entonces, en un árbol ordenado con raíz, los operadores u operandos, ¿sí? Los operadores, van a ser los nodos internos, ¿sí? Del grafo. Los operandos van a ser las hojas, y la raíz va a ser, digamos, el operando central, digamos, o el operador central. Voy a explicar un poco esto. Entonces, la idea es cómo representar entonces esta expresión por medio de un árbol ordenado con raíz. Entonces, como un árbol ordenado con raíz, ¿cierto? Recuerden que está ordenado de izquierda a derecha, y hablamos de subárbol izquierdo y subárbol derecho. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar en la expresión un operador central, del cual nosotros podemos decir hay algo a la izquierda y hay algo a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería para esa expresión el operador central que va a ocupar la raíz del árbol? Muy bien, la suma. Entonces, la suma va a ser el operador central. Entonces, si este es el operador central que va a ser la raíz de mi árbol, ¿qué va a ser esto que está acá? ¿Y qué va a ser esto que está acá? Hijos. Bien. Y más que hijos, ¿qué son? Si esto es un árbol, ¿qué es este pedacito que está de un lado y este pedacito que está del otro? Muy bien, Fernanda. Ok. Ok, Laura. Muy bien, María Constanza. Bueno, ok. O sea, va a ser el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Entonces, lo tengo, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Ahora me ubico en el subárbol izquierdo, ¿sí? Entonces, en el subárbol izquierdo, nuevamente hago lo mismo. ¿Cuál va a ser el operador central? Este es más difícil, ¿cierto? La flechita, ¿sí? Entonces, la flechita va a ser el operador central, o sea, el que eleva al cuadrado, o sea, muy bien. Entonces, si este es el operador central, obviamente, esto va a ser, bueno, esto van a ser los operadores centrales, acá lo estoy haciendo de pares, ¿sí? Y nuevamente esto va a ser, muy bien, el árbol izquierdo y el árbol derecho. Árbol izquierdo, árbol derecho, ¿sí? Y dentro de este, obviamente, puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, dentro de este, voy a tener ahora operador central, ¿sí? Ahora sí, hijo izquierdo, hijo derecho, porque estas son las hojas, ya no tengo más nada, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Y obviamente me queda, perdón, no lo terminé ahí, me queda 2,
¿sí? Como el hijo derecho, y 3 como el hijo derecho de la otra rama. Entonces, el árbol es este que ven ahí. ¿Sí? Entonces acá sería el más, esta es la flechita que la negación, suma, aquí, 2, ¿ok? Bien, bueno, seguimos entonces. Otras utilidades para las que utilizan R, que utilizamos R, le dijimos, eran por ejemplo las tablas de una base de datos relacional. Y entonces una base de datos relacional está formada por múltiples tablas que tienen relaciones entre ellas, ¿no? Bueno, vamos al último tema. Recorrido de un árbol. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se llama recorrido? Bueno, decimos, cuando representamos estructuras, muchas veces, ¿cierto? En forma de árbol, es usual, lo van a ver en algoritmos, si es que ya no lo vieron, ¿cierto? Lo que se llama recorrer el árbol, ¿sí? Entonces, básicamente hay una terminología que se usa en los recorridos del árbol. Cuando recorre un árbol es moverse, ¿cierto? Desde la raíz, digamos, hacia o por los brazos o por las ramas, digamos, ¿cierto? De una forma, de tal manera que cuando se llega a un vértice, ¿sí? Y se quiere hacer una operación especial en ese vértice o con los valores de ese vértice, se dice que se visita a ese vértice, ¿sí? O sea que tenemos una terminología de recorrido al moverse desde la raíz hacia las hojas por las aristas, y cuando se llega a un vértice, ¿sí? Y se quiere hacer algo en ese vértice, se dice que se lo visita, ¿sí? Es una terminología que se utiliza en árboles. O sea que la visita significa una operación en última instancia. El proceso de visita de cada vértice de un árbol en un orden específico es lo que se le llama una búsqueda, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando recorremos el árbol en un determinado orden, se le dice que estamos haciendo una búsqueda. ¿Ok? Como ven ahí, también se llama caminar o recorrer el árbol, ¿sí? Son todos términos que serían sinónimos, ¿cierto? Búsqueda, caminar o recorrer. Buscar, caminar o recorrer. Bueno, existen básicamente dos grandes tipos de recorrido. Uno que se dice en anchura y otro en profundidad. En anchura, que es el más simple, el más fácil, por lo menos desde el punto de vista gráfico, es simplemente, se va recorriendo el árbol, ¿cierto? Primero, digamos, por nivel y de izquierda a derecha, ¿sí? Primero la raíz y después los nodos internos, ¿cierto? En distintos niveles, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, supongamos, para el ejemplo, de ese árbol que tenemos dibujado ahí, lo vamos a recorrer en anchura, ¿sí? Y que el proceso que le vamos a llamar visitar el nodo tiene que ver con imprimir, ¿cierto? El rótulo del nodo. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, el proceso de visitar va a ser el de imprimir el rótulo del nodo, ¿sí? Ok. Entonces, dicho esto, ¿sí? ¿Cuál sería entonces lo que imprimiría el recorrido en anchura de ese árbol? A ver, A, B, muy bien, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Muy bien, exacto, perfecto.
Muy bien. Entonces, decimos, cuando lo recorremos en anchura, empezamos con la raíz y después seguimos con los nodos internos de izquierda a derecha. Y ese sería, como han dicho muy bien ustedes, el proceso entonces de recorrido en anchura del nodo, suponiendo que el proceso de visita es el de imprimir el rótulo del nodo. Ahora, en el caso del recorrido en profundidad, existen tres tipos. Uno que se llama en preorden, otro que se llama en orden y otro que se llama en postorden. ¿Sí? Bueno, veamos qué es cada uno de ellos. Ahí está expresado del lado el lado derecho tienen ustedes el árbol, nuevamente como del anterior, y del lado izquierdo tienen el algoritmo en preorden. ¿Sí? Nuevamente, el proceso de visita va a ser el de imprimir el nodo. ¿Sí? En el recorrido en preorden, para que también simbolizado en este caso que se los he puesto como RIP, significa en qué orden se van a imprimir, o en este caso en qué orden se van a visitar los nodos. Entonces, fíjense, nodos y ramas. Entonces, recorrido en preorden se le llama RIP también, o sea, se lo simboliza como RIP, porque sería raíz izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque primero se imprime la raíz y después se visita la raíz, en este caso sería la impresión, y después se recorre el árbol, ¿cierto? Primero en el árbol izquierdo, ¿cierto? Y luego, si no hay nada por el lado izquierdo, por el lado derecho. ¿Sí? Entonces, acá dice, visite la raíz, esto sería imprima la raíz, y luego recorre el subárbol izquierdo en preorden. Esto es un árbol recursivo, significa recorre el árbol izquierdo y haga lo mismo, o sea, es una función que se vuelve a llamar a sí mismo y lo que va a hacer es visitar la raíz. O sea, sintetizando, lo primero que se hace es imprimir la raíz, entonces empezaremos imprimiendo A. Después nos dice, si existe el nodo, el árbol izquierdo, ¿sí? Esto BL significa el subárbol izquierdo sería, ¿sí? Entonces, aplique este algoritmo al árbol ahora, al árbol izquierdo, que sería el árbol con con raíz en el nodo izquierdo, ¿sí? Esto, a ver si me explico. ¿Esto qué significa? Esto significa el árbol, el subárbol izquierdo, sería, o sea, el subárbol izquierdo con raíz en el nodo B suelo. No sé si se entendió esto. Bueno, si no se entiende, se lo hago más fácil. Sí, bueno, sería, como decíamos, lo que hay que hacer, perdón, yo se lo he puesto así. Empiezo con A. Yo primero visito la raíz, o sea, lo primero que hago es imprimir, imprimo A. Después recorro, ¿sí? Entonces, como existe el árbol izquierdo, voy a la izquierda. ¿Y qué hago? Cuando llego al nodo, porque acá me dice que llamo a este algoritmo, vuelvo a llamarlo, visito la raíz, o sea, imprimo la raíz. Luego, me dirijo a la izquierda. ¿Llego ahí a la izquierda? Sí. Entonces, imprimo la raíz, que en este caso sería el subárbol. ¿Hay todavía árbol izquierdo? Sí. ¿Qué hago? Imprimo la raíz. Entonces, en esta primera recorrida, imprimo A, B, D y H. ¿Sí? Hecho esto, ¿qué hago? Fíjense, vuelvo, ¿cierto? Me vuelvo acá. Entonces, ¿hay algo más a la izquierda? No. Entonces me vengo para este lado. ¿Sí? Me vengo para la derecha. ¿Sí? Cuando llego a la derecha, ¿sí? Cuando llego a la derecha, me pregunto, ¿hay algo a la izquierda? Sí. Entonces, voy a la derecha. ¿Sí? Hasta que termino por la derecha. O sea, siempre imprimo la raíz primero, ¿no? Entonces hago A, B, D, E, me voy a la derecha, imprimo la raíz I,
bueno, hay algo a la izquierda, sí, imprimo la raíz, que en este caso sería la hoja, L, me vengo a la derecha, imprimo esto, M, me vuelvo ahora por acá e imprimo lo que me quedaba, que es E. Una vez que termine con todo el izquierdo, me voy a la derecha. Voy a la derecha, imprimo esto, y luego siempre primero a la izquierda. Entonces imprimo este, porque siempre va a ir a la izquierda, me vuelvo, ya no hay nada más a la izquierda, imprimo algo que está a la derecha, y acá me vuelvo y imprimo algo que está a la derecha. Entonces, lo que me queda es A, B, D, H, I, L, M, E, C, F, J, K y G. ¿Está claro eso? Muy bien. Esto sería preorden. Después tenemos en orden. ¿Sí? Puse 2 veces la I. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo pensar? A ver dónde fue eso. Ah, tienes razón. Sí, acá en la lista. No está mal acá. Era J acá. Y se pone J. Bueno, en orden. En orden, fíjense, primero me muevo a la izquierda, ¿sí? Y me muevo a la izquierda y visito la raíz. O sea, me muevo a la izquierda e imprimo, ¿sí? Y si no existe nada a la izquierda, ahí recién me muevo a la derecha, ¿sí? Entonces, parto de acá, me muevo a la izquierda, y dice, si existe algo a la izquierda, aplique este algoritmo, o sea, siga moviéndose por la izquierda, significa esto, ¿sí? Entonces, me vengo por acá, me muevo a la izquierda. ¿Existe algo a la izquierda? Sí, tengo todavía un hijo a la izquierda, entonces me muevo a la izquierda. ¿Existe algo a la izquierda? Sí, me muevo a la izquierda. Cuando llego acá, ya no hay más a la izquierda, entonces ahí visito la raíz. ¿Ok? Entonces, fíjense, me muevo hasta que llego al fondo, digamos. Entonces ahí imprimo la raíz H. ¿Sí? Ya no hay nada más a la izquierda, entonces me vuelvo. ¿Sí? Como aquí ya no hay nada más a la izquierda, imprimo la raíz, o sea, imprimo D. ¿Sí? No hay nada más a la izquierda, entonces bajo ahora hacia la derecha. Cuando llego acá me digo, ¿hay algo a la izquierda? Sí, ahí está, hay algo a la izquierda. Entonces bajo hasta acá. E imprimo, como aquí ya no hay nada más a la izquierda, imprimo la raíz, que sería en este caso L. ¿Sí? Me vuelvo acá. Ya no hay más nada más a la izquierda, entonces imprimo la raíz. Tengo I. Y después me muevo a la derecha. Ya no tengo nada más a la izquierda, no tengo más nada más a la derecha, imprimo M. ¿Sí? Entonces tendríamos, me muevo, H, me vuelvo acá, D, porque ya no hay nada más a la izquierda, me muevo a la derecha, pero como todavía tengo algo a la izquierda, me muevo a la izquierda. Llego acá y imprimo. Me vengo acá, ya no hay nada más a la izquierda, entonces imprimo acá, me muevo a la derecha, ya no hay nada más a la derecha, ya que imprimo. Me vuelvo, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces, me vuelvo hasta acá, ¿sí? Acá ya no hay nada más a la izquierda, entonces imprimo, B, y después me vuelvo a la derecha. Ya no hay nada más a la derecha, imprimo E. Terminé, me vuelvo hasta acá, ya no hay nada más a la izquierda, entonces imprimo la raíz. ¿Sí? Ya no hay nada más a la izquierda, me muevo a la derecha. ¿Acá hay algo a la izquierda? Sí. Vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? Sí. ¿Hay algo acá a la izquierda? No. Entonces imprimo. Imprimo, me vuelvo. ¿Hay algo más a la izquierda? No. Entonces imprimo la raíz. Y después me muevo a la derecha. ¿Sí? Acá ya no hay más nada, entonces imprimo acá. Me vuelvo. ¿Sí? Acá pregunto, ¿hay algo a la izquierda? No. Entonces imprimo C. Y finalmente imprimo G. ¿Sí? Por eso el algoritmo se llama, me muevo a la izquierda, imprimo la raíz, me muevo a la derecha. ¿Sí? O sea, la impresión por eso se llama en orden. ¿Sí?
O sea, la raíz tiene, el orden tiene que ver con cuándo imprimo la raíz, digamos, ¿no? O sea, primero me muevo y después imprimo la raíz. ¿Quedó claro ahí? Ok. Bueno, y el último algoritmo es el que se llama post-orden, que es, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha y al último imprimo la raíz. ¿Sí? Entonces el algoritmo en este caso, como ven, es me muevo y al último imprimo la raíz. ¿Sí? Entonces me voy moviendo, ¿hay algo a la izquierda? Sí. Algo a la izquierda, sí, algo a la izquierda, sí. ¿Sí? Y acá no hay nada, más nada. Entonces imprimo, H, me vuelvo acá. ¿Sí? ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Hay algo a la derecha? Sí, me muevo. Entonces, ¿hay algo a la izquierda? Sí, me muevo. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Hay algo a la derecha? No. Entonces imprimo. Entonces sería la raíz del subárbol este que sería I, algo trivial, digamos. ¿Sí? L, perdón, esto es L. Entonces me muevo acá. ¿Hay algo a la derecha? Sí, me muevo. ¿Hay algo a la izquierda o a la derecha? No. Entonces imprimo la raíz, L. Me vuelvo acá. ¿Sí? Ahí ya terminé de imprimir a la izquierda y derecha, tengo que imprimir esto. Imprimo la raíz, fíjense que la raíz de los subárboles es lo que imprimo al último. Entonces imprimo I. Me vengo acá. ¿Sí? ¿Hay algo a la izquierda o a la derecha? Ya no, entonces imprimo D. Subo acá. ¿Hay algo a la derecha? ¿A la izquierda? No, a la derecha sí. Vengo acá. ¿Hay algo ya? No, entonces imprimo E. Me vuelvo acá. ¿Sí? Acá ya terminé, imprimo la raíz B, me vuelvo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿A la derecha? Sí, vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? Sí, vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? Sí, me vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Hay algo a la derecha? No. Entonces imprimo. J. Vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Hay algo a la derecha? Sí, me vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿A la derecha? No. Entonces imprimo. Vuelvo acá. ¿Sí? ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Ya a la derecha? No. Ya imprimí. Entonces imprimo F. Imprimí F, me vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿Hay a la derecha? Sí, vengo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿A la derecha? No. Imprimo G. Me vuelvo acá. ¿Hay algo a la izquierda? No. ¿A la derecha? No. Entonces, imprimo C. Y finalmente, ¿cierto? Me vuelvo e imprimo A. Fíjense que la raíz es lo último que se imprime en este caso, ¿no? La raíz de cada ciudad. ¿Quedó claro? Bueno, esto es todo. Chicos, hemos terminado el desarrollo de la parte teórica. ¿Sí? No, todavía no hay nada, Adrián. Nos mandaron una comunicación, pero todavía creo que no hay nada. ¿Te gusta María Constanza? Es de los viejos, de los dibujos animados de la época en que yo era joven, hace unos 50 años. Bueno, ha sido un gusto, a pesar de que no hemos visto, espero volver a verlos en la presencialidad en algún momento, nos crucemos algún día en la facultad. Felicidades a todos, bueno, espero que terminen bien todo, que les vaya muy bien en los parciales y en los finales, seguramente en los finales probablemente en uno de esos nos encontramos. ¿Cómo nos vamos a enterar de las fechas que quedan? ¿De qué fechas, Carol?
María Constanza, de las fechas de parciales. Ah, bueno, no, eso, todo lo que sea, o sea, todas las comunicaciones se las vamos a ir dando por aula, no por aula habitual, sino este, por la autogestión, exactamente, por autogestión. Ahí le vamos a poner todas las comunicaciones que hagan falta respecto de, no sé, respecto de la programación de lo que queda. ¿Sí? La fecha ya de los exámenes de los coloquios, digamos, de los parciales de la unidad 7 ya las tienen y de los recuperatorios también. Así que bueno, no sé, cualquier otra duda que tengan me escriben al mail. Sí, supongo que los parciales, los finales van a ser como son hasta el momento, que son cuestionarios teóricos y prácticos, y luego un pequeño examen oral por Zoom. Así ha sido hasta el momento, calculo que va a seguir siendo así. Mi mail, les pongo acá, darch@fdfc.utn.edu.ar, o si no, le pongo por las dudas el de Gmail. Ahí me pueden escribir por cualquier duda que les quede. Bueno, buen fin de semana para todos y bueno, que les vaya muy bien. Sí, después les subo las filminas de la unidad 7. Felicidades para todos. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Chao, Feno. Espero que te vaya bien. O Joseph. Suerte, nos vemos.